Bien, retornamos con nuestro escenario social. Se abre este telón de análisis, ¿cierto? Nuevamente para este segundo bloque que normalmente, como siempre decimos, lo enfocamos en nuestra región. Y el enfoque, muchachos, tiene que ver, permítanme, como siempre, hacer este preámbulo, esta introducción, ¿cierto? Para que podamos ir incorporándonos en la conversación, en la discusión, en el diálogo. ¿Ya? A partir de la tolerancia activa, como dice el profesor Esquela, y dejar de atrás, ¿cierto? La resignación esa de siempre tolerar todo y no decir nada. Bien. Eh, Fíjense que, a ver, las cifras del COVID a comienzo de año a nivel nacional eran complejas. Estoy hablando del año 2021. Y ahora en marzo, recién algo tú dijiste, Cristian, y ahora en marzo tenemos duplicadas las cifras de lo que venía ocurriendo en enero y que ya era complejo. Sin embargo, nuevamente el error comunicacional hace, ¿cierto?, que la gente salga de vacaciones, en fin. Fíjense que se modifica nuevamente entonces la estructura de lo que ha sido este paso a paso y por una decisión absolutamente centralista, independientemente de que Magallanes, nuestro Magallanes, está entre las 6 regiones que han disminuido su porcentaje de positividad de COVID, eh, en exámenes de PCR me refiero, ¿cierto? Y cuando digo está entre las regiones, porque está también Atacama, O'Higgins, Maule, Ñuble, Aysén y nuestro Magallanes. Entonces llega esta noticia de que se aplica el toque de queda a nivel nacional y se aumenta la restricción a la libertad, entonces ahora en 2 horas. Vale decir, antes esto partía a las 00 horas y ahora parte a las 22 horas. ¿Qué sentido tiene para ustedes esto, muchachos? Insisto, es una visión absolutamente centralista. Nuestro país es tan largo y tan diverso que la verdad es que parece que eh, quisiera poder enlazarlo con la función que va a tener el gobernador y su peso específico respecto a este tipo de decisiones. No sé si podremos llegar a, a resoluciones, ¿cierto?, que permitan darnos independencia como región. Alfredo. Bueno, aquí tenemos una muestra más, ya hemos hablado tanto de esto y tantas veces, una muestra más del centralismo. Pero decimos esta cosa así hasta con cierta resignación, pues dice, bueno, una muestra más del centralismo. Pero la verdad las cosas que es escandaloso. Y es escandaloso hoy día el toque de queda, después será otra cosa, etcétera. Entonces, la verdad de las cosas que las decisiones tienen que ser tomadas en las regiones. Este no es un país, es un país largo, sí. Es un país angosto, sí. Pero es un país igual en todas partes, no. Es un país que tiene las mismas necesidades a lo largo o ancho de él, no. Es un país que las personas piensan de igual forma, obedecen una misma cultura, desde Arica a Magallanes, no. Entonces, la verdad de las cosas es que ya está bueno que las autoridades se den cuenta, y este es un tema que es endémico, que viene ya hace mucho tiempo, se den cuenta de que este es un país largo y angosto, y con mucho mar, pero nada más, porque es un país diferente. Entonces, es un país donde también tengo que administrarlo de forma diferente. La verdad de las cosas es que este alargamiento o anteceder la hora del toque de queda, bajo mi punto de vista, no tiene ninguna justificación. Porque si me dicen que con esto van a disminuir X casos de COVID-19, la verdad que no es así. Es más, está en cuestión el tema del estado de emergencia. Porque el estado de emergencia, no sé si ustedes saben, sí, se puede instaurar varias veces, tiene que pedirse permiso al Congreso, como se hizo esta semana, todos lo sabemos, ya gran parte de la ciudadanía maneja esa información, pero también hay que rendir cuenta de que se ha hecho con el estado de emergencia. Y aquí, a mí por lo menos, como ciudadano, no sé, seguramente habrá otras personas que piensen como yo, y si no, bueno, seré el único, o uno de los pocos, yo pienso que el gobierno no ha hecho una rendición de cuentas sobre el manejo del estado de emergencia. Entonces yo creo que es bueno que la haga. Y esta justificación, está bien que a lo mejor suceda o sea necesario para Santiago, pero lo que es bueno para Santiago no siempre es bueno para las regiones y viceversa. Entonces ya está bueno que dejemos de mirar solamente lo que sucede en las cuatro esquinas.
Por eso que en una nueva constitución, cuando uno habla, y me alegra que algunos otros candidatos me hayan copiado porque antes no hablaban de eso, que habla de regionalizado o país regionalizado, es más que una cuestión romántica o es más que una cuestión poética. Un país regionalizado significa poder político, poder administrativo, por ende, recursos, elección de autoridades en la región, órganos colegiados en la región, que puede ser una asamblea regional y un consejo regional, las dos cosas, una que sea capaz de proponer incluso legislación al Congreso de Chile, como una legislación deseable, buena, necesaria para la región, o sea, que seamos capaces de promover, que tengamos una cierta iniciativa, obviamente dentro de la ley, dentro de la Constitución, para que nadie se probleme con eso, pero que seamos capaces de tener iniciativas, de proponer iniciativas legislativas. Recién ahí vamos a ser regionalizados. Recién ahí vamos a poder tomar nuestras decisiones propias en la región. Entonces, esto es una demostración más de una situación inoperante, que no se justifica, que no tiene ninguna justificación, vuelvo a repetir, porque la verdad las cosas que lo que es bueno para Santiago no tiene por qué ser bueno para las regiones. Y aquí otra vez somos víctimas de una situación que se decide en Santiago. A mí me gustaría escuchar a la intendenta, me gustaría escuchar a los gobernadores, me gustaría escuchar al alcalde que es del mismo sector del gobierno, que es una suerte de comisario político aquí en la región, digamos, que dijese algo y que le dijese a la autoridad nacional, mire, sabe que aquí en Magallanes no se justifica, pero no escucho nada, a lo mejor, no sé, pues, capaz que durante el fin de semana reflexione y el lunes digan algo, no sé. Siempre, nunca hay que perder la esperanza. Mira, Cristian, fíjate que como raya para la suma, ¿cierto? En un titular de un medio de circulación regional se decía que Magallanes nuevamente está afectada, ¿cierto? Por un aumento de casos a nivel nacional, pero que se contradice, ¿cierto? Con la realidad que está viviendo la propia región. Porque tal como dije en la introducción, ¿cierto? Magallanes está dentro de las seis, perdón, regiones que han disminuido su porcentaje de positividad en exámenes de PCR. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir para que efectivamente se tome en cuenta la opinión? Si es que la autoridad regional entonces está en condiciones de entregar una opinión, ¿se fijan? Eh, la opinión, ¿cierto?, de nuestro Magallanes. Cristiano. Mira, Alfredo, yo creo que fue claro en algo, sí. Este modelo centralista contamina muchas cosas, ¿eh? Y en realidad ni siquiera podemos decir que se trata de todo Santiago. El plebiscito lo demostró. Son 3 comunas de Santiago. Entonces, cuando el ministro hace una política pública para que todos se queden en la casa, se conecten a internet, teletrabajo, pensando en la comodidad de la comuna, de una de estas 3 comunas en las que él vive, y luego sale pidiendo disculpas que no conocía la realidad del país, es porque estamos decidiendo sobre cuestiones de las que no se tienen ni idea. Eso hay que reconocer lo que es auténtica audacia. ¿Ah? Pero este gobierno ha sido bien audaz, pues, toma decisiones de cuestiones sobre las que no tiene idea, sobre las que no conoce la realidad, y estos son los resultados. Mira, se hace lo que ocurrió en Valparaíso, por ejemplo, un tremendo taco. Gente que se demoraba 20 minutos en ir de Valparaíso a Viña, se demoró 1 hora y media. En bus, en transporte público, en vehículos, qué sé yo. Y en lugar de evitar el contagio, eso lo único que hace es fomentarlo. Pues, si cuando tú estás 15 minutos en un lugar, hay poca posibilidad que te contagies. La hay, pero hay menos. Pero si estás 1 hora y media encerrado en un bus, claro que hay mucha posibilidad que te contagies, si que alguna de las personas del bus está contagiado. Entonces, también que se hagan medidas, pero tiene que preverse ciertas cosas. Es como lo mismo cuando, oiga, ya, 5 personas en el local, en un determinado banco, y cuando tú sales afuera, la gente está toda piñada afuera del banco. ¿Qué objeto tiene eso? ¿Ah? Entonces, cuando le dicen a la gente no puede salir de vacaciones, no puede ir a la piscina, no puede hacer un montón de cuestiones, pero tiene que ir a trabajar, y todo apiñado en el metro en Santiago también. Eso también se reclamó. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos improvisando, porque se están tomando decisiones, no para el país, sino para las 3 comunas, porque esa es toda la realidad que conocen esas personas. No han estado en el barro, no han vivido la pobreza, no saben de qué color es la ficha del consultorio. ¿Ah? ¿Se acuerdan de una candidata que alguna vez dijo de qué color es el carnet? Y la gente no, y todo el resto no sabía. Entonces, claro, se están tomando decisiones sin conocer la realidad. ¿Ah? Y yo, claro, como así Alfredo lo ha señalado, entre el régimen de Estado unitario centralizado y el federalismo,
hay todo un abanico y el regionalismo puede ser una forma, pues, ¿ah? Hay todo un abanico, ¿ah? Entonces, exploremos alternativas, pues veamos cosas. No hay por qué tener todas las decisiones en Santiago, como no hay por qué tener todas las decisiones en los territorios. Pueden haber cosas que sí, cosas que no, ¿ah? Ya se demostró con el cambio de horario, por ejemplo. Yo le aplaudo esa medida. La aplaudo. Hay muchos que la criticaban, que hace una complicación. Demostró que no era ninguna complicación. Pero lo fundamental de eso es que le entregó identidad a Magallanes. Magallanes es la única ciudad, o la única región en realidad, que tiene un horario distinto al resto de Chile. Bueno, también en la de Pascua, ¿cierto? Pero eso entrega identidad. Entonces, la medida que propendamos a colocar más cosas como esa, va a permitir y sacarse esta cuestión de la cabeza, porque lo que hay en Chile en realidad es una suerte de uniformidad, todo tiene que ser igual. Todos los territorios tienen que tener regiones, en todas las regiones tienen que haber provincias, en todas las provincias tienen que tener comunas, en todas las comunas hay un municipio, en todas las regiones hay un gobierno regional. Hemos pensado demasiado en lo simétrico y no nos hemos abierto a pensar en lo asimétrico. Eso no significa desigual, significa simplemente que no necesariamente son los mismos territorios, las mismas estructuras, pero sí estamos dispuestos a prestar los mismos derechos y los mismos bienes, ¿eh? Entonces, hay un análisis mayor que hacer, y es lo que Alfredo aquí ha señalado con el tema de los estados regionales, que yo creo que hay una alternativa que hay que explorar. Todos hoy día se suban al discurso de la regionalización, pero yo creo que pocos saben o entienden lo que realmente es, ¿eh? Sí, eso quería complementar, Cristiana, porque se escucha mucho en los debates, con algún sesgo de pobreza, ¿cierto? Argumentativa. Se escucha mucho de que, si bien estamos en un proceso de regionalización, pero ¿sobre qué vamos a construir esta regionalización? Entonces, Magallanes, efectivamente es Magallanes y Antártica chilena. Entonces, ya hemos visto las dificultades que tenemos con el propio territorio antártico, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy día con el tema limítrofe. Entonces, fíjense que, insisto, hay una suerte de argumento populista que tiene que ver con esta concepción de regionalización, Mira, y probablemente perdón, hay que colocar el acento en esta simetría que tú señalas para efectivamente instalar una descentralización que opere y favorezca a nuestra región, definitivamente, con identidad, como tú señalas. mira, y perdona que te interrumpa, pero solo para colocar de muestra un botón. Si uno ve el programa de gobierno de varios que quieren ser gobernadores, va a leer la palabra seguridad pública. Parece que quieren ser candidatos a delegados. Entonces no saben cuáles son las funciones del gobierno regional y cuáles son las funciones del delegado, que es delegado del gobierno nacional. La seguridad pública, la policía, eso es función del gobierno nacional. Los gobiernos regionales tienen otras funciones, el fomento productivo, el ordenamiento territorial, el desarrollo social, pero no las funciones relacionadas con el tema de la migración y el tema de la delincuencia. Esos son problemas que tiene que resolver la autoridad nacional. Entonces, cuando Alfredo habla de esto de los estados regionales, es distinto al federalismo, pero tampoco está unitario. Hay una cuestión intermedia, ¿ah? Claro. Y claro, podemos hacer muchas cosas en las cuestiones que a nosotros nos interesan, pero en otras va a tener que hacerlo el Estado Nacional. Como las relaciones internacionales, Por como la ejemplo. defensa, etc. Eso es del Estado Nacional. Y además, Y el ojo, vacío, el espacio que hasta se los provoca estados con federales lo tienen así. Entonces, ¿perdón? y el espacio que se provoca esta tierra de nadie que se provoca a propósito de las leyes de excepción, donde efectivamente hemos visto pronunciamientos que nacen, ¿cierto?, del patrocinio de nuestro propio comentarista cristiano, ¿cierto?, que tiene que ver con estas leyes de excepción, a cargo de quién van a estar en definitiva, si del gobernador o del delegado. Bueno, actualmente vamos a asumir que están a cargo no precisamente de alguien en la región, estará a cargo de alguien sentado en Santiago, cerca de la moneda, al lado de la moneda, dentro de la moneda, etcétera, porque si nosotros también, no nos contemos más cuentos, por favor. Nosotros vivimos en un estado unitario, centralista, de lo más tradicional que hay, el más puro y empírico estado unitario centralista, con algunos disfraces de descentralización, etcétera, que Cristian los conoce muy bien. Entonces, la verdad, las cosas que no, eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, tenemos que transitar a otro escenario. Ahora, lo que decía Cristian es muy interesante, porque esto se da cada cierto tiempo que hay elecciones, ¿no? Tenemos candidatos, en este caso de gobernadores, que hablan de la seguridad pública, y específicamente la seguridad pública no es papel de los gobernadores o de los nuevos gobernadores, como muchos otros que además tienen un papel bastante acotado. Pero eso es papel y es uno de los papeles sagrados, sagradísimos que va a tener
justamente el delegado presidencial. Por eso que va a ser una suerte de poder detrás del trono que hace este delegado presidencial. Entonces, la verdad, las cosas que... Pero esto no es nuevo tampoco. Si nosotros tenemos, cuando hay elecciones parlamentarias de diputados o senadores o diputados que hablan como concejales, senadores o diputados que hablan como alcalde, que le van a solucionar el problema de la comuna, etcétera. Entonces ahí vamos generando una distorsión cívica, porque no precisamente educación cívica, una distorsión cívica en la ciudadanía. O concejales o alcaldes que hablan como parlamentarios. Entonces vamos generando una confusión en la gente. Porque a mí, ¿qué me podrá decir un senador o un diputado? No creo que le pueda solucionar el problema del agua potable a las personas que viven en Pampa Redonda, que justamente estuve hablando hoy día con una de ellas. No creo que pueda hacer. Entonces, y la verdad que tampoco le va a dotar de alumbrado público, no sé si a la Junta de Vecinos el camino al Cerro Andino, digamos. O sea, no es papel del diputado o del senador hacer eso. Entonces vamos generando estas distorsiones. Entonces yo creo que está muy bien que los candidatos a gobernadores se nutran y hablen de lo que corresponde a la ciudadanía, tanto ciudadanas como ciudadanos esperan que hable, de cosas que realmente van a poder hacer o dentro de las funciones que van a tener, no de situaciones, digamos, porque que son absolutamente ajenas. La seguridad pública es ajena a los gobernadores regionales. Pero sin Sí, embargo, fíjate, y mira, perdón Manuel, es que para contestarte tu pregunta del tema de las leyes de excepción, eso es fomento productivo. Entonces, si claro, queremos dejar esta cuestión bien ordenada, y le hemos dicho que el gobierno regional se tiene que preocupar del fomento productivo, bueno, déjensela al gobierno regional. ¿Ah? Pero no estemos haciendo esta cosa como que, mira, te doy las funciones de gobierno regional, pero estas nomás, porque todas las demás las tengo yo, gobierno nacional. Eso no es una auténtica descentralización. o la sigo teniendo yo. Mm. Como dice Alfredo, una descentralización Es un disfraz. disfrazada. A propósito de la seguridad pública, muchachos, eh, diferenciando de la seguridad ciudadana, no voy a señalar los conceptos porque evidentemente que no tenemos tiempo para hacerlo aquí en el programa, pero sin embargo, ¿qué ocurrirá entonces con estas organizaciones, con estas instituciones que dependen del nivel central y van a depender como consecuencia de ello, ¿cierto?, del delegado presidencial y que normalmente solicitan recursos y financiamiento a los gobiernos regionales, ¿cierto?, para suplir algunas necesidades que tienen que ver, ¿cierto?, con, con vehículos institucionales, con distintas plataformas que de alguna otra manera van mejorando evidentemente el servicio que se presta. Pero sin embargo, se observa también ahí, se fijan, una disyuntiva que tiene que ver con cómo se va a administrar eso. ¿A quién se le va a ir a golpear la puerta? En este caso en Magallanes. ¿Al gobernador regional o al delegado presidencial? Sí, pero O sea, mira, el tema es que han perdón, golpeado la puerta un poco mal, pues no sé si el timbre ha funcionado mal, porque por lo menos lo que yo siento es que no es papel del gobierno regional, ni tampoco es papel de los fondos, ni tampoco es el uso que se le da a los fondos regionales para estar comprando vehículos policiales y otras cosas, digamos. Eso es obligación del Estado. Yo opino o aprecio de que el Estado, que una de las principales funciones es otorgar seguridad pública, me otorgue esa seguridad pública. Esa es función del gobierno central. Entonces, de repente aquí hemos equivocado el foco. Yo sé que se ha hecho con muy buena intención, con muy loable, etcétera, pero de que, con todo respeto lo digo además, el hecho de que con fondos regionales se estén comprando vehículos policiales, no uno, sino que varios vehículos policiales, etcétera, creo que no corresponde. Eso es una obligación primaria del Estado y tiene que hacerlo el Estado Nacional, porque la sí, policía es mira, nacional. Entonces, mira, entonces, la verdad, las cosas que ahí yo creo que tenemos focalizado, eso, lo que tú planteas, con todo respeto lo digo, ni siquiera debe ser preocupación del gobierno regional, Manuel, eso del gobierno nacional. y mira, ahí hay un tema, porque tal como dice Alfredo, se partió con muy buenas intenciones y terminó la cosa distorsionándose, porque la glosa de la ley de presupuesto autoriza a los gobiernos regionales para financiar la compra de vehículos policiales, por eso que lo hacen. Pero uno debiese preguntarse hoy un momento, ¿pero para qué está el gobierno regional? Lo que está señalando Alfredo, el gobierno regional está para el fomento productivo, para el desarrollo cultural y social de los habitantes, para el ordenamiento territorial, pero no para la seguridad.
La seguridad pública es una función del Estado central y por lo tanto tiene que estar esta cuestión financiada con fondos del Estado central. Y mientras el gobierno regional quiere hacer otras cosas, claro, que las haga y permitámosles que las glosas de la ley de presupuesto le permitan hacer cosas en materia de su competencia. Pero no le metamos glosas para que haga cuestiones para las que no fueron diseñados, pues, porque si no estamos cayendo en un desorden que al final lo único que hace eso es, primero, que el Estado no hace su pega y trata que supla esa función el gobierno regional, y entonces el gobierno regional tampoco después va a poder hacer el trabajo para el cual fue concebido, que son estas tres cuestiones. Sí, guarda que yo lo que digo con respecto al tema de estos aportes que se reciben extraordinarios, que sirven inclusive también para construir edificios o otras cosas, no solamente favorecen evidentemente a estas instituciones policiales, sino que también a otras organizaciones iguales. Entonces yo lo planteo no desde la justificación, guarda con eso ahí, sino que lo planteo desde el análisis. O sea, ¿qué va a ocurrir con eso? Porque el modelo de gestión que opera en algunas organizaciones es que se le exige, ¿cierto?, a la autoridad regional de esa institución, entonces que gestione de manera que pueda conseguir recursos que no vienen desde el nivel central. Entonces ahí está la disyuntiva. A eso me refiero con el tema, Alfredo, de esta disyuntiva, más que un planteamiento personal de a quién se le va a ir o no a golpear la puerta, sino que como No, pero si eso, un tema de análisis. eso lo sabemos, que un jefe de servicio nacional estacionado en la región que logra hacer un convenio con el gobierno regional para que se ocupen fondos del FNDR para complementar una obra que quiera hacer, un programa que quiera hacer, eso seguramente el tipo que está representando a la entidad nacional en la región, seguramente le van a dar a lo menos una medalla, 2 galvanos, un reloj cuando cumpla 10 años o 15 años y quizás que otro premio. Pero digamos, pero eso, eso ya tenemos que decirlo claramente, eso no corresponde. Eso no corresponde porque, ¿qué es lo que está haciendo la región? Está dejando de hacer cosas para subvencionar al Estado Nacional, que ya el Estado Nacional tiene Claro, sus propios recursos. O sea, eso es eso lo es. mismo, digamos, o sea, lo mismo que si tú a tu hijo le das una mesada al mes y después le pides la plata para que pague la cuenta de la luz. Entonces es lo mismo. Entonces la verdad que eso es un engaño. Sí, muchachos, nos están quedando apenas 3 minutos. Solamente para cerrar cierto programa, alguna idea que quieran explayar, principalmente en lo que está ocurriendo en nuestra región. Insisto con el concepto, hemos bajado los porcentajes o el porcentaje de positividad, ¿ya? Y eso también, para terminar, ¿cierto?, con una voz de aliento, debiera reforzar nuestra identidad de que como magallánicos, ¿cierto?, hemos ido avanzando en el tema de la pandemia, independientemente que desde el nivel central, ¿cierto?, tomen o no en cuenta aquello, pero el ejercicio tiene que seguir haciéndose o generándose para que efectivamente nosotros aún disminuyamos mucho más esos valores. Cristian. Bueno, el mensaje que yo creo es vacunarse y seguir cuidándose. Sí, claro, la pandemia no ha bajado, ¿ah? Pero sobre todo, a informarse porque tenemos elecciones el 11 de abril y son grandes decisiones las que se van a tomar. La principal, por supuesto, es la de constituyentes, ¿no? Pero también están los gobiernos regionales que por primera vez vamos a elegir a su órgano ejecutivo. Alfredo, nos queda un minuto, amigo. Bueno, yo creo que hay que cuidarse más que nunca porque el hecho de que algunas personas hayan sido inoculadas, algunas ya con la segunda vacuna, tampoco significa la seguridad plena, digamos, ante esta pandemia. Así que yo creo que hay que redoblar los esfuerzos, seguir cuidándose hasta que la vacunación siga avanzando. Y me sumo al llamado que hace Cristian a informarse porque vamos a vivir el 11 de abril un proceso histórico, obviamente con las elecciones de gobernador por primera vez en la historia de Chile, y también la elección de constituyentes, que yo le llamo a las personas a realmente a informarse y elegir bien por quiénes van a votar y que no se dejen engañar porque hay una ensalada de independientes que no son independientes, somos pocos los independientes, así que por favor infórmense. Un Bien, saludo a todos. este ha sido nuestro escenario social de esta semana. Quisiera tomarme este espacio simplemente para terminar. En el día que se emite nuestro programa, está de cumpleaños, ¿cierto?, mi hermana. Entonces me tomo este minuto para saludarla
desearle que tenga a la distancia una jornada maravillosa. La amo profundamente. Y bueno, muchachos, esto ha sido Escenario Social. Nos vemos en la próxima edición de este programa, que poco a poco se ha ido instalando, ¿cierto?, en los hogares de nuestra región. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.